Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Bendecidos sin victoria, ¿verdad? Gozosos en el Señor. Amén. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar en esta mañana de pie, vamos a saltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Nos gozamos mucho de estar acá porque ustedes saben que ustedes son la iglesia del Señor. Estamos acá en este lugar gracias a la voluntad de Dios, que es que estemos los hermanos juntos y en armonía. Amén. Aquí estamos juntos gozándonos en Dios, que es todo para nosotros. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Siempre debemos de ampararnos en Dios. Dios es el que nos da todo, Dios es el que nos da vida, Dios es el que nos da nuestra fortaleza. Amén. Entonces siempre gocémonos en Él, siempre confiemos en Él, siempre esperemos en Él. Él es todo. Él es el que nos da la vida. ¿Cuántos nos gozamos por la vida que tenemos en Dios? Amén. Dios nos da una vida grande, una vida maravillosa cuando estamos en Dios, una vida en la cual siempre tenemos esperanzas, en la cual siempre tenemos fe para seguir adelante. Y sabemos que para Dios todo es ¿qué? Levanten sus manos, exalten, glorifiquen el nombre de Dios, hágalo con sus propias palabras, agradécele por lo que Él ha hecho en su vida, agradécele por su familia, agradécele por su vida, agradécela por la vida de los seres queridos. Señor, gracias por nuestra vida, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por la vida de mis hermanos que están conectados. Dios, seas tú obrando de una manera grande, de una manera especial. Obra, Dios, conforme a tu presencia, obra, Dios, conforme a tu gracia. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que nos da vida y nos da vida en abundancia. Dios, cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque ahí te envía tu bendición y vida eterna. En esta mañana tú estás enviando bendición a cada uno de mis hermanos, tú estás enviando bendición a cada una de mis hermanas. Dios grande, Dios poderoso, estás enviando bendición a los hogares, a las familias, estás enviando bendición a las parejas, a los hogares. Señor, gracias por este momento tan especial, gracias porque tú perdonas nuestros pecados, gracias porque tú nos limpias, gracias porque tú haces una obra redentora en nosotros. Gracias por esa obra maravillosa que diste a tu Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, por nuestras culpas. Gracias porque por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados, somos sanos, Señor. Oh Dios, en este momento clamamos por nuestras familias que están enfermas. Dios, clamamos por nuestros familiares enfermos. Seas tú obrando, seas tú levantándolo, Señor. Creemos, Señor, que por tus llagas nuestras familias reciben sanidad. Y en este momento creemos, Señor, que nuestras familias que están enfermos, las familias de mis hermanos que están enfermos, la familia de los hermanos que nos están viendo en este momento, de amigos y familias que nos están viendo por el Face, están recibiendo sanidad, Señor. Seas tú obrando sanidad en nuestras familias, sanidad en nuestros cuerpos, sanidad, Señor, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Dios, clamamos por la sanidad que tú das, una sanidad maravillosa, una sanidad completa, Dios. No solamente sanidad del cuerpo, sino también del alma, Dios. Clamamos por sanidad espiritual también, por la sanidad del alma, que tanto se necesita en estos tiempos, Dios. Gracias porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro aliento, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a estarnos de pie para que exaltemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios, porque Dios está en este lugar y vamos a exaltarle, vamos a gozarnos en Él. Amén. Entonces nos disponemos a entregar todo a Dios, entregar nuestros corazones, deleitémonos en Dios. Entonces sigamos así de pie para que nos gocemos en esta mañana. Amén. ¿Cuántos están gozosos en el Señor? Amén, gloria a Dios. Gracias, oh Señor, porque tú eres fiel con nosotros. Te damos el reconocimiento porque tú eres maravilloso y te damos la gloria solamente a ti porque eres poderoso, Jesús.
Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad y imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad y imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad y imperio, Señor, te damos toda la gloria porque tú eres el Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Y por eso toda la gloria pertenece solamente a ti, Jesús, quien con poder y autoridad venciste la muerte y viniste a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados. Te damos el reconocimiento. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? Le damos gracias porque Él es bueno. Amén. ¿Están contentos porque Dios es bueno con nosotros? Hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los muertos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Te adoramos, todopoderoso, soberano, grande misericordia.
gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén. Puede tomar asiento, Dios le continúe bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Tenemos un Dios grande, poderoso. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué 1. Vamos a leer del 1 al 9. Qué alegría ver la iglesia del Señor reunida, amén. Porque ustedes son la iglesia del Señor. Ustedes son los que le dan vida a este lugar. Josué 1, del 1 al 9. Amén. Bueno, los que están en el Face, los que están conectados también pueden encontrar Josué 1, del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Josué ha muerto. Ahora pues levántate y pase este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vamos a leer juntos del 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Ese es el consejo que nos da el Señor, que nos esforcemos y seamos valientes. Debemos esforzarnos y ser muy valientes. Gracias a Dios por la palabra que nos da cada momento. Queremos recordarles los anuncios. Si no hay cambios, Dios quiera que todo siga transcurriendo normalmente. Nos reuniremos ahora a las 11, nuestra segunda celebración. El miércoles, celebración de oración, para que vengamos a orar por tantas cosas que debemos orar. Y más en estos tiempos que son duros, para que estemos orando. ¿A qué horas? A las 7. A las 7 será la celebración. También el viernes, nuevamente a las 7. Entonces, para que estemos en este lugar, alabando y glorificando al Señor. ¿Podemos pasar a depositar las ofrendas, por favor? Los niños también pueden pasar a depositar las ofrendas. Ahora, después de las ofrendas, por favor, suben los niños, un momento. Los niños ahora suben, por favor. Vamos a depositar las ofrendas, por favor. Señor, gracias. Seas tú bendiciendo a cada hermano, Dios, que aporta para tu obra. Seas tú bendiciendo, Dios, a aquellos que de lo que hay en su corazón dan, Dios. Bendíceles, guárdales. Seas tú obrando de una manera grande y especial. Seas tú ministrando sus vidas, sus corazones, derramando de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Obra, Dios maravilloso. Obra, Dios precioso. Que esto sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Te damos muchas gracias, Dios, gracias, porque tú estás con nosotros, guardándonos, guiándonos, Señor. Ahora que nos ponemos a escuchar tu palabra, abre nuestra mente, nuestro corazón, que la palabra cumpla el propósito por la cual tú la envías a nosotros, Dios. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Los niños y los adolescentes pueden subir, por favor.
Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenido a este lugar. Casa de Dios y puerta del cielo. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos al Señor, le damos gracias y que Dios nos hable por su palabra. Y también oramos piden petición por un hijo que tiene un proceso judicial. No dice quién, pero vamos a presentarlo delante de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Nuevamente te adoramos, nuevamente te damos el reconocimiento. Y sabemos que dependemos de ti. Rogamos que por medio de tu palabra abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento y podamos entender, comprender y que tu palabra sea clara y nuestros ojos sean alumbrados por medio de ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Rogamos también que tú obres, Señor, en el hijo de esta persona, Señor, que tiene un proceso judicial. Que todo sea para tu gloria, que obres en beneficio, Señor, y de acuerdo a tu voluntad te lo presentamos. En el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios bueno, que oyes las oraciones de los justos. Tú eres defensor, Señor, de los desprotegidos, de las huérfanos y de las viudas. Gracias porque tú eres el Dios todopoderoso. Esperamos tu pronta respuesta y obra, Señor, en la tranquilidad de esta madre, Señor, por el proceso, o de este padre, por el proceso que tiene su hijo. En el nombre de Jesús, amén. Le invito que vamos a 2 de Timoteo capítulo 4 y leemos del 1 hasta el 4. 2 de Timoteo capítulo 4, del 1 hasta el 4. Los hermanos en la parte de atrás me escuchan bien. Bueno. 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El título del pensamiento de la palabra hoy es: ¿por qué debo predicar la palabra de Dios? ¿Por qué debo predicar la palabra de Dios? En manera de pregunta. ¿Por qué debo predicar la palabra de Dios? Hay muchas cosas esenciales para que los seres humanos sobrevivamos. Entre ellas está el agua, el aire y los alimentos. Imagínese usted que no hubiera agua. ¿Cierto? El agua, usted se ha ido en Cartago, que tienen esa costumbre, ¿cierto? O no sé si en los otros municipios, que de un momento a otro se va el agua. Si su casa no cuenta con tanque de reserva y si usted no mantiene el tanque lleno, uno queda tremendamente varado. Ni para hacer una aguapanelita, un chocolate, un jugo, usted queda sin agua, ni para bañarse. Imagínese que no haya agua, o imagínese que no haya alimentos, o peor aún, que no haya aire para respirar. Estos tres elementos son vitales para nuestra supervivencia como seres humanos. Podríamos decir que estas tres que mencionamos son básicas para nuestro sustento, para nuestra supervivencia como seres humanos. De la misma manera, el Evangelio es el fundamento principal por el cual Dios salva a los hombres y les da vida eterna. ¿Qué cosa? El Evangelio es ¿qué? El fundamento principal por el cual Dios salva ¿a quién? A los hombres y a las mujeres y les da vida eterna. O sea que ya hay una razón principal por qué debo predicar el Evangelio. Porque es algo fundamental para la salvación
de los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que como necesitamos del agua, como necesitamos del aire, como necesitamos de los alimentos, así los seres humanos necesitan que el Evangelio sea predicado para que Dios traiga salvación y traiga vida eterna. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios. La palabra poder significa dinamita, chispa. Así que el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué debo predicar la palabra de Dios? Debemos anunciar la palabra de Dios, ya que la corriente de este mundo y la mayoría de los habitantes del globo terráqueo se encuentran alejados de Dios, en enemistad con ellos mismos y con los demás. Su carácter es un carácter pecaminoso. Los designios de su corazón son de continuo el mal, como nos dice Génesis, y no tienen camino de paz. Sus bocas están llenas de engaño. Sus pies corren para hacer lo malo. Sus manos están manchadas con sangre de inocentes. El desenfreno sexual domina sus emociones. La ira y la amargura los controla. No tienen temor de Dios delante de sus ojos. El egocentrismo y la altivez los domina y dicen en sus corazones, Dios no existe. Por esa razón debemos predicar el Evangelio. Si ustedes notaron, hice una paráfrasis de Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Cuando hablamos de una paráfrasis es algo que hace un paralelo y da el mismo contenido. Después de ver esto, vamos a mirar por qué debo predicar la palabra de Dios. ¿Por qué debo predicar la palabra de Dios? Vamos a nuestro texto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Por qué debo predicar la palabra de Dios? Primero, porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y cuando la palabra habla de juzgar, podemos imaginarnos un tribunal, ¿cierto? En el cual hay abogados que defienden, pero también hay abogados que condenan, ¿cierto? Y un proceso similar. Dios un día juzgará a los vivos y a los muertos. Aunque parezca que en esta tierra la violencia, la maldad no tendrán castigo, dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. La Biblia no dice que Dios no tiene ira, no, Dios es lento para la ira. En Apocalipsis nos dice que un día las copas de la ira de Dios se rebosarán. O sea, Él es lento para la ira. Ustedes han notado que hay personas muy mansas y casi no se enojan. Pero cuando se enojan, yo soy de esos, hermanos. Yo casi no me enojo, pero cuando me enojo, me temo a mí mismo. Dios es lento para la ira. Parece que toda la injusticia que vivimos en esta tierra no tendrá nada. Como que todo pasa por alto. Cada quien daña a su prójimo, asesina, matan, roban, engañan y no pasa nada. Pero un día Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y este juez no acepta sobornos, porque es el Dios todopoderoso,
que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce. Y por eso tú y yo debemos predicar la palabra. Porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Vamos a un pasaje en Apocalipsis capítulo 20, rápidamente. Saben que yo no uso muchos pasajes cuando enseño la palabra, pero en esta ocasión necesitaremos algunos pasajes de apoyo, porque esos temas son doctrinales. Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 13. Y aquí habla el apóstol Juan después de ver una visión que Dios le mostró de los días postreros. Y dice así la palabra. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según, ¿qué? Sus obras. Dios juzgará a quién, hermanos? A los vivos y a los muertos. ¿Qué hay más vivos? En ese tiempo habrá más muertos, porque pues mucha gente habrá muerto. Cuando habla de vivos son personas que están con vida, no vivos de viveza. Dios entonces juzgará a los vivos y a los muertos. Este juez no es un juez corrupto como los jueces terrenales que nosotros conocemos. Este es un juez que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo graba, todo lo escribe. Este juez es el Dios excelso y sublime, el cual nadie le podrá resistir ni refutar. Uno de los problemas que tenemos nosotros cuando alguien juzga a otro es que el juez simplemente se basa en las evidencias que le presenten. Dice, vea, este es el video, estas son las pruebas criminalísticas, esto fue lo que hizo. Y el juez hasta ni sabe. Dice, bueno, en base a lo que ustedes me dijeron, yo tomo esta decisión. A otros tal vez le pasan un dinero por debajo y usted tiene que dejarlo libre. Y entonces él busca la manera de dejar absuelto a alguien. En este caso del Dios Todopoderoso, Él mismo tiene las pruebas. El ojo de Jehová está sobre la tierra y ve a los buenos y a los malos. Dice allí que hay un libro en el cual escribe todo. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si tomares alas como el viento y me fuera a lo alto, allí estás tú. Si fuera a lo profundo de tu mano, allí estás tú. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Debemos predicar la palabra porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Esto es un juez que nadie puede resistir y nadie puede refutar. Aunque el pecado y la maldad hayan sido ejecutados a la perfección, para que nadie, absolutamente nadie en la tierra lo descubra, Dios ya lo sabe todo y en la eternidad lo descubrirá ante millones de personas. Sí, hay personas tan malvadas que hacen lo malo y uno parece se salió con la suya. Hay un predicador que me gusta escuchar mucho y tituló un día un mensaje que lo tituló de esta manera: Hitler no se saldrá con la suya. ¿Cierto? Porque uno ve a un tipo tan malo y uno dice, ¿cómo es posible?
Pero déjame decirte que un día su rostro estará tan pálido, que no sabrá qué decir. Porque estará frente al Dios Todopoderoso. Y no solamente Él, tú también estarás delante del Dios Todopoderoso. Por eso te recomiendo que si no has venido a Dios en arrepentimiento y fe, lo hagas. Porque si ese día no lo has hecho, ya no habrá tiempo atrás no habrá manera de poderte arrepentir. Así que debemos predicar la palabra de Dios, porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Aunque alguien haya hecho el pecado de una manera tan perfecta, tan sincronizada, que haya quedado bien ante los demás, ante su familia, ante la sociedad, Dios lo sabe todo. Hay programas que en televisión hablan de los crímenes perfectos, ¿cierto? Y hay personas que nunca las han podido encontrar, porque son muy buenos en su imaginación para hacer las cosas malas y no dejarse encoger. ¿Se han visto esos programas o no? Pues bueno, no sé cómo van a hacer para no dejarse encoger ni de juzgar de Dios, el cual todo lo ve. Dice un gran trono blanco en Apocalipsis, y el que estaba sentado sobre él, del cual huyeron el cielo y la tierra. Y los libros fueron abiertos, y el mar entregó a sus muertos. Y todos fueron juzgados por las obras que estaban escritas en esos libros. Romanos capítulo 2, versículo 16. ¿Ustedes saben que los seres humanos tienen secretos? Ustedes son seres humanos. ¿Sí? Además que tienen secretos guardados en sus corazones. Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? A mi evangelio. ¿Quién juzgará? Dios. ¿Qué cosa? Los secretos de los hombres. Las hermanas dicen, gloria a Dios. Los hombres nada más. Yo sí sabía que ellos son muy malos. No, cuando la Biblia se refiere a hombres, se refiere a la raza humana, tanto hombres como mujeres. Así que todos los secretos guardados, Dios los sacará a la luz. No olviden, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios todo lo escucha, Dios todo lo graba. No hay manera de escaparnos de este juicio, a menos que estés en Cristo Jesús y te hayas arrepentido de tus pecados. Los secretos de los corazones de los hombres y de las mujeres saldrán a relucir. Así que lo que se tenía bien guardado salió a la luz. Ese día saldrán mentiras. Ese día saldrán asesinatos. Ese día saldrán robos. Ese día saldrán abortos. Ese día saldrán calumnias. Ese día saldrán falsos positivos. Ese día saldrán incriminaciones falsas, sobornos, fornicaciones, adulterios, perversiones, violaciones, masacres, odio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese día saldrán los secretos de los corazones de los hombres. Ese día de pronto algunos saldrán, ay, él no era mi papá. ¿Cómo así? Ay, ¿cómo que no era mi papá? No era mi mamá, ve, no era mi papá, tan raro. Me metieron en otra parte.
Porque eso sucede, eso somos los seres humanos. El pecado corrompe el corazón. Así que es un día temible y es un día terrible. Pues el Dios Todopoderoso juzgará los seres humanos. El Dios temible juzgará a los seres humanos. Ustedes saben que Jesucristo primero vino como un cordero, sin mancha, sin contaminación. Y de hecho Isaías nos dice que como cordero fue llevado a la muerte y no abría su boca. Pero sabe que en la segunda venida, ese cordero ya no será un cordero. ¿Sabe cómo vendrá? Como un león rugiente. Hermanos, y si usted ha visto programas de leones, esos animales son temibles. Si usted se encuentra un león hambriento, arrepiéntase. Y diga, Señor, bendíceme porque voy a ser alimento de un león. No, en serio, yo los he visto que si usted dice, me subo a un palo, allá se trepan. Es temible, si le manda un garrazo, lo desgarra a uno. Bueno, el Señor, la palabra nos dice que en su segunda venida vendrá como un león rugiente a juzgar a las naciones con poder y autoridad. Así que es un día temible y es un día terrible. Debo predicar la palabra de Dios porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Volvamos a nuestro texto en 2 de Timoteo. Capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Debo predicar la palabra de Dios. Segundo, porque Dios manifestará su reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Dice 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Así que el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Los teólogos han llamado esto el ya y el todavía no del reino de Dios. Usted dice es como algo enredado o contradictorio. El ya y el todavía no del reino de Dios. Cristo cuando vino a la tierra dijo, el reino de los cielos se ha acercado ¿a qué? A vosotros. Dios ya acercó su reino a los seres humanos al dar a su Hijo por el perdón de todos nuestros pecados. El reino se ha acercado a nosotros. Cristo sabemos que murió, resucitó y ascendió a los cielos y dice la palabra que está preparando ¿qué? Morada para todos aquellos que se arrepientan, para todos aquellos que son salvos. Él ascendió y se fue al cielo y está preparando morada ¿para quién? Para todos los que se arrepientan. O sea, por eso el ya del reino de Dios, que fue hace más de 2000 años, Cristo vino y murió y resucitó, pero todavía no se ha consumado en su totalidad. Ya está el reino de Dios, pero todavía ¿qué? No se ha consumado en su totalidad, porque Dios no ha juzgado a los vivos y a los muertos y ha llevado a su pueblo a un lugar que se llama cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Se indigna usted por la injusticia de nuestro país? ¿O están muy asustados, no me han entendido nada o algo sucede? ¿Se indigna usted por la injusticia? Claro que sí, nos enojamos. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Viviremos en cielo nuevo y tierra nueva, como dice la palabra, en los cuales habrá justicia perfecta.
Así que eso es el ya del reino de Dios, pero el todavía no, porque no se ha completado o no se ha consumado. Se consumará cuando Jesucristo venga por segunda vez con poder y autoridad a juzgar a los vivos y a los muertos y a establecer su reino para así vivir con los suyos para siempre. Miremos Apocalipsis capítulo 21 y de hecho coherentemente allí se está acabando la palabra de Dios. Capítulo 21 y capítulo 22 son los últimos párrafos o los últimos capítulos donde termina la Biblia. 21 del 1 al 8. Dice la palabra, otra vez Juan hablando de los postreros días. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hago una pregunta. ¿Para qué Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva? Para que vivieran todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Sigue diciendo, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Sigue diciendo, y el que estaba sentado en el trono me dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O tú vivirás en el cielo nuevo y en la tierra nueva, o en un lago que arde con fuego y azufre. No, hermanos, yo iría a vivir en la mitad. Cuando quiera me voy para el lago de fuego y después me paso para el cielo. No, o es blanco o es negro. ¿Dónde quieres vivir tú? En la eternidad. Así que debemos predicar la palabra de Dios porque Dios manifestará su reino. ¿Cuántos esperan que Jesucristo venga por su iglesia? Amén. Jesucristo viene por su iglesia. Y de hecho Apocalipsis, Juan dice, sí Señor Jesús, ven, ven. El anhelo de Pablo, aún Pablo decía, nosotros los que vivimos cuando escribía su carta, porque él decía, ya está a las puertas. El anhelo del verdadero cristiano es que Dios manifieste su reino, que venga como león rugiente. Ya no vendrá como un cordero manso, ya Él vino como un cordero manso. Sin mancha y sin contaminación, vendrá como un león rugiente, el león de la tribu de Judá. Tercero, ¿por qué debo predicar la palabra de Dios? Volvamos otra vez a Timoteo, segunda de Timoteo 4, versículo 2. Te encarezco delante, leamos el 1 y el 2 otra vez. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué debo predicar la palabra de Dios? Porque no hay tiempo malo para predicar la palabra. No hay tiempo malo para predicar.
A menudo, hermano, nosotros los cristianos somos quienes condicionamos la palabra de Dios al no predicarla, pensando que tal vez no es buen momento o buena ocasión para exponerla. Y de esta manera dudamos y limitamos el poder de la palabra de Dios. Les pongo un ejemplo. A veces tú estás conversando con alguien y de pronto el Espíritu Santo te dice, predícale. Y tú llegas y piensas, no, este no se convierte. No, este tiene cara de que no le gusta el Evangelio. No, hermanos, no limites la palabra de Dios. Por eso Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, es porque es poder de Dios. O sea, es una dinamita. O sea, usted simplemente ponga la dinamita. Ponga la dinamita, Dios hace el trabajo. O sea, es poder de Dios. A veces no predicamos y limitamos el poder de la palabra de Dios, porque no anunciamos. Así que no hay tiempo malo para predicar, allí nos dice el texto. Prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Y pudiéramos decir, ¿se puede predicar la palabra de Dios en un nacimiento de un bebé? ¿Sí? ¿Podemos predicar la palabra de Dios en un velorio? ¿Sí? ¿Podemos predicar la palabra en crisis? ¿Podemos predicar la palabra en bonanza? También. ¿Podemos predicar la palabra en abundancia? ¿Podemos predicar la palabra en escasez? ¿Podemos predicar la palabra a alguien que está enfermo? ¿A alguien que esté aliviado? ¿En tiempo de guerra? ¿En tiempo de paz? ¿En la hora de la muerte? ¿Cuando la vida se disfruta? Ahí puse varios contrastes para mirar que la palabra de Dios no tiene tiempo malo para ser predicada. Nosotros somos los que limitamos y decimos, no, ese no se convierte, ese tiene cara de que no. Uy, no, tiene una cicatriz aquí grande, de pronto me pega un puño, una puñalada. No, yo no le anuncio el Evangelio. No, ese tiene es como mal encarado. Ese no le predico. No, simplemente demos la palabra. Porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Porque Dios manifestará su reino y porque no hay tiempo malo para predicarla. No hay tiempo malo para predicar la palabra de Dios. Pero algo que nos dice el texto es que debemos de tener paciencia y doctrina. Eso nos dice la palabra. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Si es usted paciente, pues déjame decirte que la sociedad de hoy tenemos una impaciencia, que nos mandamos un mensaje por WhatsApp y queremos que nos respondan ya, ¿cierto? Y ya porque no responde. Y porque no responde el celular. Y uno ya le timbró 3, 4 veces y ¿por qué no responde? Somos impacientes, intolerantes. Pero la Escritura nos dice que nosotros debemos de ser pacientes y tener doctrina. Tener doctrina es las enseñanzas de la palabra de Dios claras. Hay gente que le dice, ¿y usted se muere y para dónde va, cristianos? Dice, no, pues yo no sé, el Señor me llevará a flotar con Él. No conoce ni la Biblia. Y entonces cuando usted le habla de cielo nuevo y tierra nueva, ay, eso es tan raro, yo nunca había escuchado eso. No, es que yo no le estoy diciendo nada raro, eso está en la Biblia. Eso es lo que Dios nos dice para dónde nos va a llevar. Lo que pasa es que hoy en día no predican el Evangelio, te la pasan es predicando, el Señor te va a hacer próspero, el Señor te va a dar plata, el Señor te va a hacer rico. ¿Y sabe qué? No hace rico a los hermanos de la congregación, sino al que predica la palabra. Y eso se llama el Evangelio de la prosperidad, y eso está lleno. Y es lo que nos dice el texto más adelante, versículo 4.
Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. La gente querrá escuchar lo que quiere escuchar, pero la Biblia no la quiere escuchar. Debemos predicar la palabra, no hay tiempo malo para predicarla. Ay, es que no, está como enfermito. Yo mejor cuando se alivie, le predico. Y ya lo ve aliviado y dice, no, es mejor cuando esté enfermo, porque así como que su espíritu, su alma está más conmovida. Entonces no sabemos cuándo, no hay tiempo malo para predicarlo. Si está enfermo, predícale. Si está aliviado, predícale. Si está entre enfermo y aliviado, también predícale. Porque Dios es quien hace la obra. Y el texto 2 nos dice, redarguye, reprende y exhorta. El versículo 2. Que hiciste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta. Se lo voy a leer en esta versión. Palabra de Dios para todos. Versículo de Dios dice así. Que anuncies el mensaje e instes en todo momento, oportuno o no. Muéstrale lo malo que han hecho. Corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Debemos de hacerlo, hermanos. ¿Por qué debo predicar la palabra de Dios? Porque Dios juzgará ¿a quién? A los vivos y a los muertos. ¿Por qué debo predicar la palabra de Dios? Porque Dios manifestará su reino. ¿Por qué debo predicar la palabra de Dios? Porque no hay tiempo malo para predicarla. No hay tiempo malo para predicar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, mis amados, a seguir predicando la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por la exposición de tu palabra. Te pedimos que tu espíritu sea obrando y tu palabra haya caído en buena tierra. Si aquí hay alguien, Señor, que no ha venido en arrepentimiento y fe, yo te ruego, Señor, de que tú perdones los pecados, que tú obres de una manera especial, que tú traigas arrepentimiento y fe de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu poder. Tu palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tu palabra es la dinamita que detona en los corazones de los seres humanos la fe para creer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Obra, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta y ella no vuelve a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Les recordamos la asistencia esta semana, miércoles, el viernes y el domingo tendremos la mesa del Señor. ¿A cuánto les gusta la mesa del Señor? Comer del pan y tomar del jugo de la vid. Y el domingo tendremos un pastor invitado a este lugar que estará compartiéndonos la palabra a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Amén. Invite a un amigo, invite a un hermano, y aquí cabemos. O no cabemos. Y que sobran sillas. Y invite a un familiar. Y esté usted muy tomado de la mano de Dios en los tiempos difíciles, es donde debemos buscar más de Dios. Amén. Así que les esperamos, si usted quiere venir a las 11, le esperamos también. Y Dios me los bendiga. Un feliz día. Los hermanos que están en línea, Dios les bendiga. Un abrazo también para ustedes. Están invitados a nuestras celebraciones.